dije en lo de Chiche y lo dije en Polémica de Bar. Claro, no, sí, pero digo, lo que dije en este canal, digo, fue mucho antes y también pasó. Con García. Exactamente, eso fue, sí. Que justamente cuando la tasa de interés en Estados Unidos subiera, nos íbamos a quedar sin financiamiento y vamos a terminar en el fondo y vamos a tener que hacer el ajuste por la mala. Sí. Pero es muy importante tener en cuenta esto porque cuando se avanzó sobre la independencia del Banco Central ese día, eso lo que hace es que la gente salga del dinero. O sea, la gente no quiera tener pesos, salga de los pesos. La consecuencia, ¿cuál fue? Que lo apretaron a Sturzenegger para que la tasa fuera el 20% y ¿qué tenemos? Que la tasa llegó a tocar el 100, estaba en el 50 y la arreglaron para que esté en 40. Se perdieron 10.000 millones de dólares a pesar de que el tipo de cambio saltó 50% y la tasa de inflación se disparó y se aceleró en más de 10 puntos, porque hoy la inflación, si vos tomás los últimos 12 meses es 26, si tomás los últimos 4 meses y lo anualizás es 32, si tomás el último dato y lo anualizás es 38. Pensá que la inflación anualizada en diciembre estaba en 18. Claro, mirá el desastre que causó Marcos Peña. Entonces, mientras que vos lo tengas a Marcos Peña, nadie va a invertir acá. O sea, es una señal muy negativa. Y después si el presidente quiere dar una señal fuerte de austeridad, bueno, lo que podría hacer, ¿sí?, es eliminar el aguantadero de los ñoquis amarillos, ¿sí? Ese ministerio, digamos, inútil que inventó, que se llama de modernización y que no moderniza nada, ¿sí? Porque vos, cuando tenés que poner a alguien a reformar el Estado, no podés poner a reformarlo a alguien que lo ama, porque ¿qué hace? Lo hace crecer. Vos tenés que poner a alguien que odia al Estado, alguien que lo odie visceralmente. Reformar para que lo lleve. Significa chica. Obviamente, claro. Bueno, Ibarra lo agrandó. ¿Quién dice que este gobierno es liberal? Vos sos liberal, sos la banderita, está claro que no tiene nada que ver conmigo. Por eso, ¿qué le vende liberal a este gobierno? No sé. Muchos de los que marcharon el otro día, este gobierno liberal. Bueno, es que este país tiene el arco tan corrido a la izquierda que cree que este gobierno es liberal. Ajá. Ese es el problema. No es que este gobierno sea liberal. Este gobierno no tiene nada de liberal. A ver, ¿cómo va a tener algo de liberal? Sí, a ver, ¿cuáles son las mujeres más relevantes de este gobierno? La señora Carrió. La señora Carrió salió se llena la boca hablando de la República, pero dijo, yo me voy a hacer de la lista de los que compraron dólares para perseguirlos. Digo, eso no es muy liberal. O la señora Vidal, ¿no?, que quiere escrachar empresarios por sus precios. O sea, con lo cual primero muestra que es un ignorante en temas de economía. Hay que contarle a la señora Vidal que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y la inflación, la aceleración inflacionaria que está viviendo Argentina es culpa de Marcos Peña y del poder político al que ella adhiere, ¿sí?, que generaron una caída en la demanda de dinero y eso genera un exceso de oferta de dinero, con lo cual todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el que sube primero, ¿cuál es? El dólar, porque es un activo financiero, pero después suben todo. Entonces, lo primero que habría que explicarle es eso. Lo segundo que habría que explicarle a la señora Vidal, ¿sí?, es que vos sabés que hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, ¿cómo no combatir la inflación? Y vos sabés que lo que te muestra es que desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios, cada vez que se aplicaron los controles, digamos, no lograron contener la inflación y además terminaron con tremenda escasez y con unos tremendos problemas sociales. En medio de todo esto, digo, que dicho sea de paso, es el mismo método que aplicaba Moreno y fracasó, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, todo el panorama que estamos viendo hasta ahora, desde que empezamos a charlar, con el gobierno que se fue. Por eso muy bien mi amigo y colega José Luis Espert dice, esto es kirchnerismo de buenos modales. Entonces, digo, ¿qué cambiamos? Acá no se cambió nada, esto es gatopardismo puro. A ver, todo esto que estamos charlando, señora, es cuando dice, bueno, viste, aumentó la tasa de interés, lo traducimos a las tarjetas de crédito que no puede pagar, entonces 77% el mínimo y la tasa de interés, etcétera. El que tiene cuenta corriente necesita acuerdo en descubierto, 50, 60%, una pequeña empresa, mediana, etcétera. El tema tarifa, que todos estamos de acuerdo que estaba retrasada, pero hoy son impagables. La verdad, siguen pegándole a la clase media, la más perjudicada de todas. Pero totalmente, Eduardo. A ver, vamos de vuelta por el tema de la tasa de interés. Sí. ¿Qué es lo que querían hacer Marcos Peña, sí, y Quintana?
apretando al presidente del Banco Central, obligarlo a bajar ese interés. Esa situación generó un desmadre monetario, ¿sí? Donde el Banco Central, a pesar de devaluar 50%, tuvo la tasa de interés al 40%. ¿Para qué? Para que las LEVAX, la gente no se las pidiera y no se fueran, para que no se fueran al dólar. Claro. O sea, para que no tuvieras un estallido inflacionario más grande. Entonces, fíjate cómo cada vez que la política mete la cola, arruina la economía. Entonces, hoy esa tasa del 40% de las LEVAX, para una empresa, significa que tiene que pagar 120%. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que la empresa, para hacer sus negocios diarios, lo que se llama capital de trabajo, se queda sin plata. Y al quedarse sin plata, ¿sabés lo que pasa? Se destruye la producción, se destruye el empleo, la gente se queda sin laburos y al que se queda gana menos plata. Y en el otro extremo se benefició los bancos, porque le han dicho, muchachos, ¿cuánto quieren para quedarse con las LEVAC? Así no se van a dólar. Pues no es gente. No, bueno, digo, porque ahora, a ver, viene el próximo vencimiento, creo que adelantaron ahí, colocaron deuda nuevamente a plazo más largo ahora, ¿no? Sí, para sí, que no... claro, fueron modificando, cambiando papeles para que venzan más lejos y no estén todos tan concentrados en un solo día. Bueno, en medio de toda esta situación tremenda, pero es la realidad, desde el punto de vista de Javier, esta es la realidad que estamos viviendo, y del punto de vista nuestro, es lo que sufrimos diaria, que mucha diferencia con Javier no tenemos. Ahora, ya empezaron a hacer política en relación al 2019, o sea, política en cuanto a elecciones, ya de estadista acá, olvidate, estamos todos... ¿Esto va a agravar? ¿Más regalito? Es que, bueno, es parte del problema. Justamente, Eduardo, a ver, ahora nos quedamos sin financiamiento. Sí. El financiamiento que nos estaría dando el fondo, que son 30.000 millones de dólares, alcanzaría para cubrir el déficit operativo del gobierno. Es decir, pagar el pago mínimo, pero se te quedan acumulando los intereses. En realidad, si Argentina hace ese ajuste, todavía va a tener que ir a buscar al mercado 35.000 millones de dólares. ¿Y cómo va a ir a buscar 35.000 millones de dólares si tienen los mercados cerrados? Por eso fue el fondo. Es decir, es una contradicción. Entonces hay que hay que poner la economía en equilibrio primario. ¿Para qué? Para que no tengas que ir a buscar ni un solo mango al mundo. Qué bueno, esto es como pasa en casa, en cualquiera casa nuestra. Es decir, bueno, si yo no hago bien los deberes, voy a tener que pedir plata al banco. Después no le pago al banco y utilizo el crédito, me da otra tarjeta. No le pago y termino, y después como no le pago digo, qué hijo de puta, mirá, me está pidiendo que le pague. Claro. Entonces, si vos no querés llegar a esto, no deberías ordenado. Claro, o sea, es eso a nivel país. Exacto. Si vos no querés que no venga el fondo y después los fondos buitres, pues también van a ser malos. No, claro, porque cuando defaulteás, ahí vienen los fondos buitres. Pero ¿qué es? El fondo buitre aparece cuando vos no pagaste tu deuda, no honraste tu deuda. Entonces no sos ordenado. Bueno, ¿cuál es la solución? Si se puede sintetizar. La solución es hacer un ajuste fiscal serio. Nosotros con Diego Giacomini hemos propuesto una forma de ajustar. Dijimos que hay que eliminar la obra pública de cuajo, yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Hay que eliminar de cuajo... O sea, que se terminen las rutas, los puentes... No, que las haga el sector privado. Que las haga el sector privado, pero no el Estado. ¿Sabés por qué no les gusta esa solución a los políticos? Y porque le deja de pasar el dinero por sus porosas manos. Porque, aparte, las manos de los políticos argentinos tienen más... Ahora, mirá que los privados también, mirá el caso de Brecht Brasil, también está ahí de los dos lados. A ver, ¿no? pero a ver, el tema es el siguiente. Los privados no pueden comprar favores que el Estado no tiene para vender. Es decir, el origen siempre de la corrupción es el Estado. ¿Sí? Porque es el que se financia con una fuente coactiva de ingresos. Cuando vos sos un privado y tenés, por ejemplo, un empleado desleal que paga cosas que no corresponden para llevarse algo, suponete, el problema es que vos no estás ganando todo lo que debieras ganar. Eso quiere decir que puede aparecerte un competidor que puede vender un mejor producto a un mejor precio, con lo cual te hace quebrar. Con lo cual, no es que no va a haber corrupción en el sector privado, pero el mercado lo castiga y lo hace quebrar. O sea, es una competencia entre privados. Claro. Entonces, si vos tenés un tipo corrupto, quebrás. En cambio, en el Estado no pasa eso. ¿Por qué? Porque se financia con una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos. Hagas bien o hagas mal tu trabajo, vas a cobrar igual. Bueno, sacamos las obras públicas del sector privado. Seguimos. 2. Eliminar de cuajo los subsidios económicos, o sea, lo que tiene que ver con las tarifas, pero hacerlo bien, porque
Aranguren lo hizo gradual y mal. A ver, cuando llegó Aranguren el déficit era 4,5 puntos del PBI y había una divergencia entre las tarifas de 15-1. ¿Qué hizo Aranguren? Agarró, subió el precio 400%, o sea, eliminó un tercio porque multiplicó por 5. Y solo eliminó un tercio del déficit. Mirá lo que proponíamos con Giacomini, era redefinir todos los contratos en términos de plazo de concesión, en términos de plan de inversiones, en términos de endeudamiento, garantías sobre el endeudamiento para nuevas inversiones, modificación del management fee, que eso, digamos, es una cosa técnica, pero que tiene que ver con la retribución, es un dividendo encubierto. Cuando vos haces todo eso, eliminábamos los 4,5 puntos de inicio, ¿y sabés cuánto subía la tarifa el primer año? 100%. Claro. Es decir, Aranguren lo hizo gradual y mal. Entonces, bueno, ahí tenés otra partida. Después, otra cosa que hay que eliminar... O sea, que subsidio estamos hablando no solo en cuanto a servicios públicos, estamos hablando, si querés, transporte también bueno, público. Pero fíjate cómo ahí es distinto lo que hizo Dietrich a lo que hizo Aranguren. Dietrich es genial lo que hizo. Bajó los subsidios a la mitad y sobre los segmentos más vulnerables de la población, el gasto de transporte bajó. ¿Te das cuenta que porque esa acumulación de tomo colectivos, 2 colectivos, 3 colectivos, subte, está bien. Exacto, porque todo ese efecto tiene un efecto de economía de escala. Entonces, ¿qué hizo? Aprovecha ese efecto de escala para que golpee menos sobre los sectores más vulnerables. Es brillante. O sea que acá que me dice, a ver, 1 de junio el boleto mínimo 10 pesos, pero para aquel que toma varios es menos de 10. Es menos, claro, porque baja 50, después así sucesivamente. Está bien. Entonces, fíjate esto, que es muy interesante. Y lo otro que hay que eliminar también de cuajo son las transferencias discrecionales a provincia. Esa plata, ¿viste que le mandan cuando quieren ganar una elección? Bueno, eso también lo tenés que arreglar. Por ejemplo, te permite hacer un ajuste de 6 puntos del PBI. Bajar impuestos, por ejemplo, gracias. Y ahí puede empezar a bajar impuestos, por ejemplo. Y después, lo que sí hay que hacer, y esto hay que ser crudo, hay que decirle la verdad a la gente, el sistema previsional argentino está quebrado y genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. Lo que charlaba recién con el abogado, vos estabas acá. Exactamente. Digo, ¿cómo puede ser? Pagamos, y los pobres abuelos están siempre sufriendo. Bueno, ¿Dónde quedó la plata? Ojo con esas definiciones. A ver. Argentina tiene el sistema previsional quebrado porque, y como pasó en todos los lugares donde se aplicó el sistema de reparto, cuando Bismarck diseñó ese sistema, te prometían jubilaciones a los 65 años y sucede que la expectativa de vida era 45. Si era una estafa, era una estafa. Y obviamente a todos los gobiernos le encantó estafar a la gente con eso. El tema es que gracias a Dios apareció el progreso tecnológico y la gente empezó a vivir más. Entonces todos los sistemas empezaron a quebrar, porque entonces la relación aportantes y sobre pasivos empezó a caer. O sea, que es un sistema ¿de qué año cuando se presentó? De inicio en realidad a fines del siglo XIX. Inaplicable hoy. Bueno, entonces, y fíjate las dos cosas que hizo Cristina, quebrarlo el sistema, ¿no? O sea, porque Argentina lo había quebrado, después fue el sistema de capitalización, después vino Néstor Kirchner y nos robó el sistema de capitalización. A ver, esa fue la medalla para Vudú, ¿te acordás? Claro. Porque dijo, mire, presidente, acá tiene esta torta de plata de toda esta gente, AFJP, etcétera, con esto, y dijo, bien, muy bien, 10 felicitado, usted puede ser vicepresidente. Claro, y fue ministro de Economía. Se hizo una votación para que la gente decidiera si quería seguir en capitalización o ir a reparto. El 90% prefirió quedarse en capitalización. Y como a Kirchner no le gustó el resultado, por la fuerza de Prepo, la nacionalizó al otro año. Así fue. Ahora, fíjate este tipo de cosas. Una de las cuestiones que pasa es que Cristina duplicó la cantidad de jubilados. Entonces, si vos tenés un pozo de donde vas a sacar y ahora duplicás la cantidad de mano, bueno, tenés un problema. Primer punto. Ese doble de jubilados son los que nunca habían aportado. Exacto. Después tenés el otro tema de que creó una fórmula estúpida que fíjate que con el PBI per cápita constante había aumentado la retribución real de los jubilados 25%. Todo eso, ¿sabes qué, Eduardo? Nosotros tenemos un gasto en jubilaciones en términos del PBI similar al que tiene Alemania, pero Alemania tiene una población 43% más vieja que nosotros. ¿Y el servicio? Entonces, Argentina, digamos, lamentablemente va a tener que hacer una reforma del sistema previsional. Una de las cosas que se hicieron, que hizo el gobierno, fue modificar la fórmula estúpida que había generado Cristina. Este gobierno. Ahora, esa plata
¿Qué debería haber hecho con esa plata? Usarla para recapitalizar el sistema. ¿Y para qué la usó? La usó para transferirle fondos, ¿sí? La mayor cantidad de fondos, ¿a quién fue? Fue a financiar el socialismo cloacal de la Evita Amarilla. O sea, de la señora escrachadora de empresarios, o sea, la fascista de Vidal. Provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, ¿qué cambiamos? Nada cambiamos. Fíjate esto, vamos a hacer la crítica. A ver, Bossio manejaba digamos, el fondo de sustentabilidad y se jactaba de que, por ejemplo, no rinde 16%. Digo, le cuento que la inflación promedio de los últimos 4 años del kirchnerismo fue 30. Es decir, con lo cual estabas perdiendo plata cuando entrabas ahí. ¿Y qué hizo este gobierno? Este gobierno hace cosas parecidas. ¿Por qué? Porque pensé esta situación. El otro día cuando fue el supermartes que se hacía las Levax, ¿no? Vos, los ahorros de toda tu vida, los de toda tu vida, los que vas a usar para tu retiro, vos te hubieras timbiado al 40% de las Levax o te hubieras ido a los dólares. Claro. Te hubieras ido a los dólares, ¿no? Pero Golondrina se quedan las Levax. No. Bueno, Golondrina, pero Golondrina no es mis ahorros para la jubilación. Exacto. Entonces, ahora, en ese contexto, ¿y qué hizo ANSES? Fue y se metió en una negociación amañada, porque la tasa de mercado estaba en 50 y el fin de semana anterior arreglaron al 40, lo cual, vos sabés que si las Levax cotizaran en Nueva York y tuvieran calificación estaríamos en default selectivo porque utilizaste el aparato represivo del Estado para asegurarte un precio. Entonces, ¿sí? ¿Cómo? Y vos entraste ahí. O sea, así cuidás la guita de los jubilados. ¿Cómo nos querés que después tengamos malas jubilaciones? Es muy interesante escucharlo porque es la pasión y es un Milei tranquilo, es el Milei que a mí me gusta. Podés estar de acuerdo o no, pero es el Milei tranquilo. Y es muy interesante escuchar todo. Insisto, podés estar de acuerdo o no, pero es parte de lo que nos pasa. Gracias, Javier, realmente por haber venido. A vos, Eduardo, muchas por gracias. Muchas gracias. 11:31, le tomo el pulso de las noticias.